personal, es precisamente el que podamos explorar y crecer en la fe. Al crecer en la fe, Amén. esto se va a reflejar precisamente el crecimiento tanto en nuestra vida espiritual como en nuestras familias y posteriormente en nuestra congregación. Y sabemos que estamos viviendo en tiempos que el apóstol Pablo denominó tiempos peligrosos, ya que estamos viviendo precisamente en lo que debemos de estar arduamente trabajando, que es precisamente en esta misión de la gran comisión, una misión que no ha concluido, está inconclusa, y debemos recordar que la hora es avanzada. Debemos saber que el tiempo es breve y el volumen del trabajo sin terminar tiene la tendencia de aterrarnos. Ahora bien, el trabajo no será hecho con pensamientos de fantasía ni tampoco por las presunciones irreales, sino más bien creyendo que estamos más adelantados de lo que en realidad estamos. Tenemos que ir creciendo en nuestro pensamiento si es que queremos crecer en nuestros logros. Tenemos que pensar como adultos espirituales y ya no como niños. Llamarnos a sí mismo a cuenta haciendo inventarios y auditorías de nuestra vida espiritual. Eh, los pensamientos habidos no cumplirán nuestra misión y tampoco los pensamientos presuntuosos e irreales, actuando y hablando como si estuviéramos muy avanzados en la gran comisión, cuando la realidad es que no lo estamos. Quizás el apóstol Pablo nos da una eh, solución o una reprensión. Si vamos precisamente a Efesios capítulo 5, versículo del 14 al versículo 16. Si lo tiene Pastor Jorge, sería de bendición que usted nos dé la lectura. Efesios capítulo 5, verso del 14 al verso 16. Amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Amén. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos estar activos, no podemos estar dormidos, sino al contrario, debemos de alumbrar, compartir ese mensaje de Cristo. Debemos de andar en los negocios del Señor, pero haciendo las cosas sabiamente, con sabiduría, con dirección del Espíritu Santo. Y sobre todo, dice, administrando bien nuestro tiempo, porque parece que el tiempo es el enemigo de las cosas que no podemos hacer. Es que no tengo tiempo, es que el trabajo me quita tiempo, es que mi familia me quita tiempo, los hijos me quitan tiempo. Todo toma tiempo y a veces nunca tenemos tiempo para hacer las cosas que en realidad es importante, que es la obra del Señor. Así que confesando la verdad de que el tiempo que nos queda es breve, tenemos que redimirlo. ¿Qué quiere decir eso? Hacer buen uso del mismo. Debemos comprar de vuelta cada minuto que podamos, aún para que ello tengamos, como se dice, pagar un precio alto, el sacrificar muchas cosas. Así que tenemos que estar determinados para hacer lo mejor de nuestra capacidad y habilidad en esto que el Señor nos ha llamado a hacer. Eh, y así que debemos recordar que la hora es demasiado avanzada en realidad para estar alterando y cambiando las cosas que no tienen importancia.
No podemos darnos el lujo de alterar o cambiar la doctrina que bíblicamente ya está establecida. No podemos cambiar las cosas que Él ya dejó para nosotros. Lo que sí podemos cambiar son los métodos y procedimientos en la cual podemos hacer el trabajo mejor. Todos sabemos que la iglesia ha confiado plenamente en la integridad. Escuche bien, la iglesia ha confiado plenamente en la integridad del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos de apegarnos a la sana doctrina, a su gobierno teocrático, bajo ese pacto en el cual nos hemos comprometidos para poder ser la iglesia de Dios. Haciendo esto, usted y yo vamos a dejar que la iglesia sea la iglesia. Bendito sea el Señor. Y trataremos de profundizar en este tema de un trabajo que no ha terminado, está sin terminar, pero cuando lo podamos concluir, entonces vamos a poder ser como Noé. Si recuerdan, Noé en el Génesis capítulo 6, versículo 14 al versículo 16. Si alguien me ayuda, Génesis capítulo 14, verso del 14 al verso 16. Catorce al 16. Sí. Capítulo 6, verso 14 al 16. Dice, hazle una arca de madera de jasper, hará aposentos en el arca y la embesturarás con brea por dentro y por fuera, y de una manera la harás de 300 codos de ancho del arca, de 50 codos de 300 codos de largo y de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo de segundo y tercero. Amén. Lo que podemos nosotros ver en esto, que Dios fue breve, pero positivo y enfático. Es decir, Él le dio a Noé la copia, de los planos sobre cómo quería que se edificara el arca. Así que es importante ver los detalles de ese plano para que podamos hacer las cosas tal y como Él nos las dejó. Recuerde que la escritura declara que Noé siguió tal plano al pie de la letra. Amén. Eso es lo que dice el verso 22. E hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aleluya. Esto quiere decir que Noé no hizo cambio en los materiales. Ojo, esto es muy importante. Amén. No hizo cambio en los materiales, no cambió la madera de gofer y de betún. No hubo adiciones ni subtracciones a los codos que tenía que hacer. Tampoco hizo alteraciones en las dimensiones, ni tampoco hizo su propio diseño, sino al contrario, hizo tal y como le dijo el Señor, una ventana y una puerta.
no dos, ni tres, ni cuatro. Es más, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, conocido como el famoso Sermón del Monte, él cuando estaba enseñando, él les dijo a la gente: oíste que fue dicho tal cosa. Después decía: mas yo os digo. Él daba los ejemplos para poder entonces entender el plan divino de Dios. Uno de ellos rápidamente, por ejemplo, fue el divorcio, ¿verdad? Que habían oído que se podía divorciar por cualquier cosa y repudiar a su mujer, pero Jesús cambió y dijo: mas en el principio no fue así, mas yo os digo. Bendito sea el Señor. Así que cuando los hombres tratan de cambiar el plan original de Dios, tratan de ayudarle a Dios, entonces tendrán que tergiversar otras escrituras a fin de defender su mentira. Recuerda que el plan de Dios fue delineado perfecto. Amén. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que él ya tenía éxito a través de todas las épocas del tiempo, todas las culturas y toda la generación de los hombres. Ahora, si nosotros como iglesia esperamos terminar esta comisión que Él nos ha dado, recuerde que la Escritura dice enfáticamente: por tanto, y no estaba diciendo si nos estaba dando un mandato de que tenemos que ir, ¿verdad? Ser discípulos, bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Después dice Mateo 28:19, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, no dio lugar a cambiar absolutamente nada. ¿Sabe usted que mucha gente a veces dice: es que esto me aburre, es que esto no sé, siento como que no conecto, es que, ¿por qué? Porque la persona quiere poner su mente, sus sentimientos, su sentir, cuando usted y yo lo único que tenemos que hacer es recibir lo que ya está delineado y ponerlo por obra, y Él se glorificará y hará el resto en nosotros. Bendito sea el Señor. Así que, una vez más, hablando de este tema, vamos a poder entrar un poquito más a fondo en lo que es realmente esta gran comisión o la misión de la iglesia. Y algo que quisiera que tuviésemos entendido, la palabra o la terminología, más bien dicho, misión, no es un vocablo bíblico, pero siempre usamos, ¿verdad?, para las misiones mundiales. Y la palabra comisión aparece solamente 2 veces en la Biblia, que es Esdras capítulo 8, verso 36, y posteriormente Hechos capítulo 26, versículo 12. Mas aún así, las definiciones de estas 2 palabras muestran que en el plan divino de Dios nos ha dado para trabajar en esta gran misión o esta gran comisión, en esta gran tarea. Si vemos la palabra misión o su definición, quiere decir enviar a alguien con autoridad. Fíjese bien, la palabra misión, y quiero que usted se recuerde esta definición porque es importante, es enviar a alguien con autoridad para ejecutar una asignación, es decir, una obra, un deber, una responsabilidad, algo específico. Y esto ocurre específicamente, como dice Mateo 28, 19, ¿verdad? Cuando Cristo le dice: id y doctrinad a todos los gentiles. O sea, nos está dando una instrucción de que tenemos que ir y predicar. Y no solamente eso, sino más bien al ver el contexto y el exégesis de la Escritura,
podemos ver que dentro de esta responsabilidad que él le dio a la iglesia, era también predicar, enseñar y tratar de ganar más almas para Cristo. Así que es una gran responsabilidad. Ahora, la palabra comisión, su definición quiere decir una autorización. Fíjese bien, la palabra misión era enviar a alguien con autoridad para hacer una asignación específica. La palabra comisión es una autorización para ejecutar ciertos deberes o tareas. Gloria sea al Señor. Así que como podemos ver, los sinónimos de la palabra comisión es mandato, asignación, misión, decreto, encargo. Así que en resumen, misión es una tarea o asignación y comisión es precisamente la de la asignación. Espero que no se me confunda, sino que al contrario quede claro en esto. Es más, vamos a ver qué dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. ¿Qué dice? Marcos 15 y 16 no, me dijo, ¿verdad? Sí, capítulo 16, versos 15 y 16. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya. Así que en este mandamiento comienza precisamente este ministerio y el cual ha sido dado a la iglesia. Es más, el verso 14 y 15, ¿qué dice, hermano? Para entenderlo un poquito más a profundidad. El 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Así que como podemos ver, permítame tantito, pastor, nuestro Señor Jesucristo les llama la atención por ignorar lo que tenían que hacer. Así que usted y yo no podemos ignorar lo que tenemos que hacer. Necesitamos que la iglesia crezca en New Haven, en Hudson, New Rochelle, en Brentwood. Necesitamos tomar en cuenta esto. Es más, si vamos rápidamente a Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15, y vamos a ver, este es el comienzo del ministerio de Jesús. ¿Cómo dice? Marcos 1, 15. 14 y 15. Ok. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Aleluya. Así que como usted puede ver, nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, vino a Galilea, ¿qué? ¿Haciendo qué? Predicando. ¿Y qué es lo que predicó? El evangelio del reino de Dios. Es decir, las buenas nuevas de salvación. Así que debemos notar esta parte, que en estos versos él hace una vocación de un pueblo primero para formar el reino, porque se fue predicando el evangelio del reino, diciendo el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creer al evangelio. Posteriormente, más tarde, de esos que recibieron el reino de Dios, él estableció su iglesia, y a esa iglesia él le da la comisión
que comúnmente leemos en Mateo 28, 19 y 20. Así que en ambos evangelios que acabamos de leer, el término id es un mandato con autoridad. Y esto es demasiado importante, que Él nos está dando toda potestad. Amén. Es más, Mateo 28, 18 dice, y toda potestad le fue dada arriba en el cielo y en la tierra. O sea, con toda autoridad. Teniendo esa autoridad, a la iglesia, a los miembros, ¿verdad? En la cual estaban presentes en ese momento, les da ese mandamiento. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo al principio en Efesios 5:16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y estamos viviendo en tiempos donde el mundo, tanto el mundo pecador, como, fíjese bien, como la Gran Babilonia. ¿Qué es o quién es la Gran Babilonia? Es el mundo religioso. Se está robando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros miembros, a través de confundirlos y suavizar las palabras y las cosas. Así que tenemos una gran tarea. No es cualquier tarea, es una gran tarea. Estamos en estado de emergencia. SOS. Sálvanos o sufragamos. ¿Sabes lo que quiere decir SOS? Cuando el barco está navegando y tiene problemas y se va a hundir, ellos mandan un auxilio, SOS, SOS. Sálvanos o sufragamos. Así que ahora, hermanos, yo les pido en el amor del Señor que debemos de poner atención a estos 4 términos: predicar, doctrinar, enseñar y guardar. Anótelo, apréndaselo. Predicar, doctrinar, enseñar y guardar. ¿Qué quiere decir predicar? ¿Nadie? Bueno, quiere decir declarar públicamente, es decir, proclamar, anunciar oficialmente, es lo que quiere decir predicar. En el texto original griego, incluso la palabra doctrinar, como dice la escritura, doctrinar a todos los gentiles, significa hacer discípulos de entre todas las naciones del mundo. Esto concuerda a la escritura cuando dice predicar el evangelio a toda criatura. Posteriormente dice enseñándoles. Tenemos que instruirlos, edificarlos, establecerlos. Y el término que guarden es observar. Y esto es demasiado importante porque incluso la Biblia dice, si no me equivoco, creo que está en el libro de Hechos, creo que es capítulo 7, si no me equivoco, en el versículo perdón, creo que es Hechos capítulo 17, no capítulos, creo que es capítulo 17, donde dice la Biblia que eran establecidos precisamente y las iglesias. Hechos capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en fe. Es decir, cuando predican, doctrinan, enseñan y guardan, ¿qué pasa? Eran aumentadas en número cada día. Amén. Eso es lo que está diciendo la escritura. Así Amén. que yo lo que quiero a través de estas lecciones que vamos a estar estudiando es provocarlo a usted a que hagamos
un énfasis más profundo de estas cosas. Recuerde que la comisión es una comisión global donde podemos ver tanto el reino de Dios como a la iglesia de Dios. Recuerde, son dos identidades diferentes, no son las mismas. Las almas nacen dentro del reino de Dios por medio del nuevo nacimiento en el Espíritu, según nos dice la Escritura en Juan capítulo 3, verso del 1 al 8. Pero los miembros son agregados a la iglesia a través del pacto, según Hechos 2:41, siendo que el objetivo principal de lo que queremos estudiar es adherirnos firmemente a esta comisión inicial de la iglesia. Yo quiero que renovemos con fervor estos principios primitivos que estuvieron en la iglesia primitiva. Como dice Marcos 16:20, predicaron en todas partes. Aleluya, aleluya, gloria, gloria al Señor. Y tan importante esto. Recuerde, más, si tiene un comentario, una pregunta, siéntase en la libertad de hacerlo. Yo no lo sé todo, yo tengo pero una queremos pregunta compartir. aquí en este momento. Amén. Usted dijo ahorita que los religiosos, pero yo no entiendo, a veces estoy confundido porque a veces si uno predicamos la verdad, también los tratan de religiosos. Y entonces, ¿cómo está que los religiosos van a venir a engañar a nuestros seres queridos? Pues eso es lo que quiero que me explique, porque yo ahí sí me confundí porque yo predico. ¿Sabe qué es religión? Sí, porque religión es la que estamos, para mí, estamos hablando la verdad. Bueno. Y la gente... Sí, diga. Y la gente a veces dice que uno es un ejemplo, porque yo les predico, ¿me entienden? Que ya no jugar pelota, ya no hay que andar, ¿me entiendes? Con todo, andar tomando Red Bull, andar tomando Monster, porque la Biblia lo dice, la 29 de verdad lo dice. Yo porque lo estudié. Y entonces la gente dice, no, que tú eres religioso. Pero ahorita usted dijo que pues yo me puse a pensar ahorita, si nosotros predicamos la verdad, entonces los religiosos, entonces, y si van a predicar los religiosos van a predicar, a engañar a nuestros seres queridos, entonces explícame usted en ese punto. Una religión son actos de creencias, actos rituales. Y religión no solamente es cristianismo. Religión encierra diferentes tipos de incluso paganismo. Así que no todo aquel que dice que predica una religión está hablando una religión verdadera. Así que esto es importante. Cuando hablamos del mundo religioso, estamos hablando del mundo que profesa creer o tener un Dios. No todos predican el mismo Dios. No todos predican con la misma palabra de la Biblia. No todos practican la misma doctrina de Cristo. Es más, no todos predican al mismo Cristo. Gálatas capítulo 1 nos dice precisamente el apóstol Pablo que está el Cristo y también está un Cristo falso. Así que esto nos da una gran enseñanza que no todos están hablando lo mismo. Así que cuando hablamos del mundo religioso, estamos haciendo referencias a todos los dogmas de los hombres. A eso nos estamos refiriendo. No, pues yo ahí sí lo entiendo, porque como yo también digo, yo, alguien que me predica, yo primero voy a la Biblia. Porque alguien que me saca una tableta, un teléfono, yo no le creo nada. Porque la palabra dice, escudriñar las escrituras, ahí va a vida eterna. A mí yo siempre he dicho, ahora otra vez hay hermanos que llegan y me sacan el teléfono, digo, no, lo siento, hermano, pero yo no sáqueme la Biblia. Porque ahí donde uno va a agarrar palabras, porque la Biblia es que me va a enseñar a mí la verdad. Un teléfono no sé qué le han metido a la gente, una tableta no sé qué le han metido. Bueno, yo en eso ahí estamos mezclando temas. La religión
El mundo religioso son todos los dogmas de los hombres. Ahí entran, por ejemplo, vienen los islámicos que te dicen que el Corán es la palabra de Dios. Te dicen que Mahoma es el último profeta verdadero. Esa es una religión. Vienen los mormones, te dicen que precisamente el Smith fue el que les trajo el otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Vienen los testigos, los falsos testigos de Jehová, porque no son testigos, son falsos. También te vienen a traer este otro tipo de enseñanzas y doctrinas y confusiones. Bien, o sea, cuando hablamos del mundo religioso, a eso nos estamos refiriendo, a todos estos tipos de dogmas, y es donde usted y yo debemos de ser sabios de entender esas cosas. Ahora, si quieres solamente buscar la verdadera religión, como dijo precisamente Santiago, donde dice la verdadera religión es ir a visitar a los enfermos, darle de comer al hambriento, ayudarle a las viudas, o sea, pero eso ya son actos religiosos. Pero nosotros, la salvación y nuestra corona no está basada en actos religiosos, está basada en nuestra fe, en nuestra conducta, en nuestro vivir, que es Cristo Jesús. En Él se llenan todas las cosas. Ahora ese punto que usted está hablando, ir a ayudar a los prójimos, todo está bien. Pero ¿qué tal si yo ando haciendo eso, pero ando pecando contra Dios? Por eso. Nada estoy haciendo. A eso nos estamos refiriendo. El mundo religioso dice muchas cosas, pero usted y yo tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. Debemos ser nosotros no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y es por eso que no todos están en el reino de Dios y no todos son la iglesia de Dios. Son dos identidades completamente diferentes. Al reino de Dios única y absolutamente entra las personas que han nacido de nuevo, han nacido en espíritu. Punto. No hay otra forma de entrar. Pero a la iglesia de Dios, puede usted fingir de que usted es cristiano, puede usted fingir que usted cree en las 29 enseñanzas, puede usted fingir que usted cree en los consejos a los miembros, hacerse miembro y después vivir como usted quiere. ¿Por qué? Porque en la iglesia se entra a través de un pacto que es administrado por un ministro, es decir, una autoridad de vida. Pero bueno, volviendo de nuevo al tema. Hablando en general, cuando el reino del cielo es mencionado, hay una referencia a algún aspecto visible. Es decir, ver cómo Dios, ese poder infinito en el cielo, puede ser también reflejado a través de su Santo Espíritu, a través de nosotros en esta tierra. Si vemos Lucas capítulo 17, verso 20 y verso 20, además, vamos a darle tareas. A ver, hermano José, búsqueme Lucas 17, 20 y 21. Le voy a pedir a nuestro hermano William, si es tan amable, de buscarme Lucas 19, 11. Y le voy a pedir al pastor Rosario si me busca Hechos capítulo 1, verso 6. Lucas 17, 20, 21 dice, y preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí, helo aquí, ahí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Fíjese bien, aquí nuestro Señor Jesucristo les está declarando que el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque no es algo visible, ni está aquí, ni está ahí. Si dice entre vosotros está dentro de nosotros, aquel que ha recibido y ha nacido de nuevo. Ahora, ¿qué dice Lucas 19, 11? Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Amén. Así que como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo, hablando en su parábola, hablaba acerca de Jerusalén, y aquellos pensaban precisamente en la multitud de Jericó,
pero que luego había de ser manifestada, dice, el reino de Dios. Es decir, estaba dando la introducción al reino de Dios a todos aquellos que escuchaban. Por eso dice Hechos 1:6, como dice. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurar el reino de Israel en este tiempo? porque ellos estaban más preocupados de algo visible, cuando el reino de Dios no es visible, no es por hecho de hombre ni humanos, es Dios reinando en el corazón que ha nacido de nuevo. Así que esto es demasiado importante. Por eso yo les recomiendo que lea Juan capítulo 3, verso del 1 al verso 8, para entender con profundidad precisamente el reino de Dios. Porque Cristo dijo que el que no naciere otra vez no puede ver, ni mucho menos puede entrar en el reino de Dios. Pero esto quiere decir lo que dice la escritura en Tito. Alguien me busca Tito, capítulo 3, verso del 5 al verso 7. Tito capítulo 3. Del 5 al 7. Del 5 al 7 dice, Sí. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén y amén y amén. Así que como usted puede ver, no es por lo que usted haga en religión, sino realmente es porque usted ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, ha sido justificado, que ahora lo hace heredero, es decir, del reino de Dios. Gloria sea al Señor. Amén, gloria. Pero la Biblia, como dijimos al principio, enseña que la iglesia es visible, muy diferente al reino de Dios. Y para entender esto, me gustaría que buscáramos Juan capítulo 10 y vamos a leer unos cuantos versos. Vamos a leer el verso 1 en adelante y posteriormente tratar de definir esta parte que quede un poquito claro para usted y para mí. De cierto os digo, Siga, pastor. el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, más sube por otra parte, tal es ladrón y robador. Hasta ahí tantito. Así que dice aquí la escritura, de cierto, y esto es una declaración, el que no entra por la puerta, y pongamos atención, dice, ¿dónde? En el corral. Y en ese corral están, ¿qué? Las ovejas. Y el que no entra por esa puerta, dice, es un ladrón, es un robador. Y esto es interesante, cuando incluso una vez, creo que fue, no me acuerdo, este hermano, que hizo una pregunta, pero tal vez a ver si usted puede ayudarme con esta pregunta. ¿Qué es un ladrón y qué es un robador? Amén. Amén, dígame. Pues, ¿verdad? Es un hurtador, ¿verdad? Uno que agarra lo que no es suyo, lo que no es de él. Amén, amén, amén. Y un robador, pues, es alguien, ¿verdad? Que pues roba. Vamos a, digamos, alguien que, un robador,
es como alguien que le está robando algo a usted, pero digamos con engaño, con mentira. Sí. Dice el diccionario que la palabra ladrón es precisamente una persona que hurta, una persona que está tomando algo que no es suyo. Y la palabra robador, que se deriva de la palabra que roba, quiere decir que toma algo que no es de él con violencia. Fíjese bien, ¿eh? Quiere decir que el enemigo de nuestra alma, él no viene a jugar contigo, viene con toda violencia a robar tu salvación, a engañarte, que vivas engañado. Por eso dice el que no entra por el corral donde están todas las ovejas, es decir, ese lugar que Dios tiene todo aquel que ha entrado en el reino de Dios. Lo que dice el verso 2. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, Mas el que entra por la puerta, dice, es el que las está pastoreando. Es decir, alguien que conoce lo que está ahí. Lo dice que dice el verso 3. A este abre el potrero y a las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Fíjese bien, ¿eh? Dice que a este corral, cuando ve que viene el pastor, dice, a este abre ¿quién? El portero. O sea, hay alguien que las está cuidando, es el Espíritu Santo. Y cuando entra a ese lugar, están las ovejas, pero fíjese bien, ¿eh? Las ovejas oyen ¿qué? Su voz, su doctrina, su palabra. A sus ovejas llama ¿por qué? Por nombre. No llamo a todas. Así que goces, hermano, por la dicha que Dios le ha dado a usted de ser miembro de la iglesia de Dios. Amén, gloria a Dios. A sus ovejas llama por nombre. Y a esas que llamó por nombre las saca. ¿Qué dice verso 4? Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Ah, pero cuando sacó todas las que son de él, esas que llamó por nombre y que son de él, ahora él va delante de ellas, no las va arreando, no las va empujando, ni las va forzando. Él va delante de ellas. Y ellas, las ovejas que le conocen, solo van escuchando su voz y lo van siguiendo porque conocen, reconocen su doctrina, reconocen su palabra, su mensaje. Aleluya. Gloria sea al Señor. El verso 5, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Un mensaje fuera de la iglesia, rápidamente sabemos que no es el mismo. Aunque haya muchos que se hacen llamar iglesia de Dios, hay muchos que dicen que creen en las 29 enseñanzas, hay muchos que dicen que creen como nosotros, pero tienen un mensaje diferente. Y la prueba está cuando hablamos del gobierno teocrático. Un mensaje que ellos no reconocen, rechazan, que está en la Biblia, y nosotros, las ovejas verdaderas, reconocemos y nos sometemos. Ahora, Amén. ¿qué dice el verso 14, hermano? 15 y 16. Como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén, aleluya. Dice, pero fíjese bien, aquí ya no está hablando del corral. Fíjese bien, ¿eh? Aquí está diciendo que hay otras ovejas que no son de este redil, de esta iglesia. Pero son ovejas, están en el reino. A estas también me conviene traer para que haya una iglesia y un pastor. Algo visible. Bendito sea el Señor. Marcos 13:34 dice, como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Fíjese bien esta palabra de Jesucristo en Marcos 13:34, hablando de que él se va a ir porque él regresó al Padre.
pero dio facultad a sus siervos, a nosotros nos ha dado autoridad de hacer esta gran comisión, y a cada uno nos ha dado una obra, pero también al portero, al Espíritu Santo, que dice que velase, que nos está guardando, nos está cuidando, nos está guiando, nos está recordando todas las cosas. Bendito sea el Señor, todas las cosas. Y es por eso que en esta todas las cosas está literalmente operando la teocracia, el gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Es más, usted puede leer más a profundo acerca de esto en Marcos capítulo 3, del 13 al 19, donde dice, ¿verdad?, que subió al monte y llamó a seguir los que él quiso y estableció a 12 de ellos para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y empieza a dar su nombre, dando establecido, ya estable. No en el día del Pentecostés, no en la revelación de Pedro de la deidad de Cristo, sino aquí en Marcos 3, 13, 14 y 15, Cristo establece su iglesia visible, le da autoridad. Y esto es demasiado importante a que usted entienda, reconozca y crea a la Escritura. No a mí, a la Escritura. Por eso que en su contexto que hoy tenemos, el portero no solamente es representado como el Espíritu Santo, pero también reposa sobre nuestro supervisor general a nivel mundial, el cual también reposa sobre incluso los pastores, ¿verdad?, a nivel local. Aleluya. De él siempre está operando. Como él es espíritu, necesita un cuerpo en el cual él entra para ayudarnos a apacentar. Oh, qué hermosa. Recuerda esas palabras que Cristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. No, Señor, tú sabes todas las cosas. Apacienta mis ovejas. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Yo no sé si usted se goza, si le da gozo o alegría, pero yo me lleno de alegría al saber de que no estamos solos. Es el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Así como el enemigo de nuestras almas, según Efesios capítulo 6, del 12 al 18, dice que él opera, ¿verdad?, con poderes en los aires y que tiene el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Debemos recordar que esta es una guerra espiritual, que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. No que esté con nosotros nada más, sino que esté en nosotros, dentro de nosotros, operando. Una gran diferencia, con nosotros y en nosotros, para poder nosotros hacer este trabajo que nos corresponde, que es un papel visible que tiene la iglesia, un papel visible. Aleluya, de poder enseñar y gobernar dentro de la dirección de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Recuerde que no todos los que entran son salvos. Dice Hechos 20:29. ¿Quién me ayuda? Hechos 20:29. Y alguien más me busque Mateo 7:15. Hechos 20:29, ¿qué dice? Partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Fíjese bien, que dice que Pablo sabía, reconocía que cuando él ya no estuviera, iban a entrar lobos encubiertos de ovejas, lobos rapaces, que dice que no van a perdonar, van a desparramar y devorar a las ovejas. Es lo que está diciendo. ¿Y qué dice Mateo 7:15? Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, más de dentro son lobos rapaces. Aleluya.
nos da una advertencia de estos falsos profetas, falsos predicadores que en realidad son lobos rapaces. Como vamos a ver, el mundo religioso está lleno, lamentablemente, de estos falsos predicadores, falsos profetas. Pero gloria a Dios que usted y yo estamos en un lugar seguro. Amén. Estamos en un buen estado. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y hermano, y esto le debe dar gozo y alegría, porque recuerde que Cristo, cuando habló de su iglesia, todos sabemos lo que pasó en Mateo capítulo 16, versos del 6 al 12. ¿Verdad? Él habló y él declaró que sobre esa piedra, ese mutuo entendimiento, iba a edificar su iglesia, de él, de nadie más que de él. Y bendito Cordero de Dios, que solamente le pertenecemos a él. Ningún hombre es dueño de nosotros. Tu alma, mi salvación no depende de nadie, depende solamente del Redentor, nuestro Señor Amén, Jesucristo. aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito, bendito Cordero de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Y sabemos que en ese momento que hay esa declaración de la identidad de Cristo y de quién Cristo era, y también Cristo reconoce la identidad de la iglesia. A esa identidad dice la Biblia que le dio las llaves del reino, porque fueron dadas, ¿verdad? No a Pedro, sino a la iglesia. Esto es importante porque el mundo religioso dice, no, es que Cristo le dio las llaves a Pedro y solo Pedro tiene la salvación. Pero las llaves fueron dadas a la iglesia, no a Pedro. Esa terminología llaves representa poder y autoridad. Es más, si rápidamente, solamente para afirmar esto, si vemos en Mateo capítulo 16, solamente para afirmar esto, en el versículo 19, bueno, vamos a ver 18 y 19, solo para enfatizar, y con esto vamos a concluir. Con eso damos por terminado el día de hoy. Amén. ¿Cómo dice, pastor? Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que recuerde, sobre este mutuo entendimiento, él va a edificar, ¿qué? Su iglesia. ¿Y qué más? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Y el 19. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién es a ti? Vamos a ver. A la iglesia, a nosotros. No, siga leyendo, siga leyendo. De los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que si vemos el contexto, no le está hablando a Pedro, le está hablando a la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le da una autoridad para ligar todo en la tierra. Por eso puede recibir miembros. Pero Pactados. También dice que va a desligar. Amén. Será desatado. Así que la iglesia no solamente tiene la autoridad para añadir, tiene la autoridad para desañadir. Y esto a veces lo tenemos que hacer con personas infieles que se unen a la iglesia y después de un tiempo se alejan y ya no quieren saber más. Lamentablemente, aunque sean nuestros familiares, nuestros amigos, sean personas que apreciemos, lamentablemente a veces tenemos que tomar esta decisión por el bienestar del cuerpo y desligarlos para no tener mala contaminación en el cuerpo. Así que este poder y autoridad se la dio a la iglesia para poder recibir miembros del reino por vía del pacto, como también excluir a cualquiera que rehúse a someterse a la autoridad ordenada por Dios en su iglesia y para disciplinar a los que exhiban algún comportamiento rebelde o por la disminación de las falsas doctrinas. Pero bueno, con eso concluimos
el día de hoy, al menos que usted tenga algún comentario, pues todo gozo queremos tratar de contestar lo mejor posible. ¿Qué dijo, pastor? Bueno, gloria sea al Señor, aleluya.